Tercera catequesis del ciclo de los ejercicios espirituales titulado Mi alma se refugia en ti, Señor. Bien, hemos hablado del grito del alma de David, cuando todo le asfixia, todo lo que está a su alrededor, lo hemos visto en las dos catequesis anteriores, y en ese mismo contexto, mi alma se aprieta contra ti. Hoy partimos de lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? En que dice, el capítulo 12, el versículo 2, dice, acerca del cristiano, de los discípulos de Jesús, dice, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y completa la fe. Fijos los ojos en Jesús. No desviemos nuestra mirada del rostro de Dios. Padre, ¿dónde está el rostro de Dios? En su palabra, pero sobre todo en el Evangelio, la luz del rostro de Dios. Nuestra espiritualidad tiene que ir por ahí fundamentalmente, y ahí entendemos absolutamente todo. Entendemos qué es la oración, entendemos qué es el seguimiento, entendemos qué es la iglesia, entendemos qué significa que Jesús dijera a Juan, ahí tienes a tu madre, hablando de María. Entendemos esto a la luz de que nuestra vida esté en sintonía, nuestra mirada en Jesús. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y completa nuestra fe, el autor de la fe. El autor de la fe. Jesús, como pongamos este ejemplo, un artista consumado y al mismo tiempo paciente, que está pintando un cuadro enorme, mezclando pinturas y pinturas, haciendo bocetos, va dando pinceladas en su cuadro, hasta que él sale lo que él quería que saliera. Y el cuadro eres tú. Y el pintor es Jesucristo. Y las pinturas son su palabra, fundamentalmente, como ya he dicho antes. Fijos los ojos en Jesús. ¿Y cómo no ver ahora a Jesucristo en la cruz? Humillado hasta el extremo, con su dignidad pisoteada, con su alma, si podemos hablar así, llena de heridas. Las heridas del cuerpo de Jesús eran un signo visible de las heridas de su alma. ¿Y qué hace Jesús? ¿Maldecir al hombre? ¿Qué ganamos nosotros cuando maldecimos a los demás? Nada. Nada. Nada de eso nos cura las heridas del alma. Nada. ¿Qué hizo Jesús? No maldijo a nadie, les bendijo. Perdónales, no sabe lo que hacen. Y al final, en el último estertor de su agonía, cantó su victoria. Padre, en tus manos aprieto mi espíritu. ¿Sí? En tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos aprieto mi alma. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Es que así mueren los discípulos de Jesús. En tus manos aprieto mi alma. Qué forma más bella de vivir. Valió la pena seguir el Evangelio.
Valió la pena conocer a Jesús. Valió la pena llenarnos de su luz. Valió la pena abrir un pozo dentro del alma que conociera las bondades de Dios. Valió la pena todo eso. Todo eso valió la pena en medio del odio que el mundo tiene a sus discípulos. Eso nadie nos ha podido nunca arrebatar. Nunca nos podrá arrebatar. Y tampoco ninguna enfermedad, y tampoco ningún tropiezo, y tampoco nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Cuando por nuestra vinculación a Jesús se ha abierto dentro de nosotros un manantial maravilloso de la presencia de Dios. El agua viva de su palabra, el agua viva de su evangelio, que viene a ser también el agua viva de sus sacramentos. Y por eso tenemos todo el derecho, repito, todo el derecho, tercera vez, todo el derecho a morir igual que nuestro buen pastor. Padre, en tus manos aprieto mi alma. Desde que conocí el Evangelio, que tú diste palabra a palabra en el corazón de tu Hijo, y tu Hijo nos lo dio a nosotros, desde entonces he querido vivir para ti, con 1000 pecados, pero he querido vivir para ti, con 1000 caídas, he querido vivir para ti, con 1000 desánimos, he querido vivir para ti. Y poco a poco he ido entendiendo que he ido acertando. Ya nadie me podía quitar ese tesoro que yo tenía, haber acertado en la vida, haber acertado al estar contigo. Y por eso los discípulos de Jesús morimos. Ahí me meto yo también y a vosotros. Morimos exactamente igual que Él. Padre, en tus manos me aprieto por última vez hacia ti, porque ya estoy contigo. En tus manos encomiendo, aprieto mi alma. En tus manos encomiendo mi espíritu. Bellísima y eterna identidad del discípulo con Jesús en el momento de su muerte. Aprieto mi alma contra ti, Padre mío. En tus manos la encomiendo. Queridos, esto no es un cuento de hadas, esto no es una película, no es una novela de ciencia ficción, no es nada de eso. Es una verdad que brilla en el Evangelio, que es el fundamento de nuestra fe. Lo digo de otra forma. Cuando el autor de la carta a los Hebreos, iluminado por el Espíritu Santo, dice que vivamos con los ojos fijos en Jesús, apretando nuestro espíritu hacia Él, nuestra alma hacia Él, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que inicia y consuma nuestra fe. Decir esto y decir, fijos los ojos en el Evangelio de Jesús, porque ese Evangelio inicia y consuma nuestra fe. Ya, no hay más tiempo que perder. Vayamos al Evangelio y por medio del Evangelio a toda la palabra de Dios, la oración de los salmos, como os he dicho tantas veces, palabra a palabra, frase a frase, versículo a versículo. No tengas la neurosis de que tienes que terminar esos 3 salmos antes de irte. No, eso es una neurosis necia. Lo he dicho muchas veces, si tienes 15 o 20 minutos para hacer los laudes por la mañana antes de ir a trabajar o a lo que sea, y esos 20 minutos se te van con el primer salmo, da gracias a Dios después de 20 minutos, te rezas el Padre Nuestro y te vas, porque ya has comido, ya te has apretado contra Dios. Porque la oración con la palabra es apretarte contra Dios. ¿Qué? ¿No lo has oído bien? Lo repito, la oración con la palabra es apretarte contra Dios. Y a fuerza de apretarte contra Dios, un día sí y otro también, con 1000 problemas, con 1000 desfallecimientos, con 1000 desánimos, pero sigues apretando contra Dios, aciertas el combate de tu vida, porque estás en condiciones
de morir diciendo: Padre, aprieto mi alma contra ti. Y así fue como murió, aparte de Jesús, que ya lo hemos nombrado, el primer mártir de la Iglesia, San Esteban. Lo podéis ver en los Hechos de los Apóstoles. Apedreado y ensangrentado, Esteban tuvo tiempo para mirar a lo alto y decir a Dios, a Jesús: Jesús, recibe mi espíritu. Lo aprieto contra ti, recibe mi espíritu. Las cosas no están puestas por casualidad, son pilares de nuestra fe. Esteban es el espejo a nivel de hombres, solamente de hombres, y mujeres, por supuesto, donde nos morimos los discípulos y las discípulas de Jesús en cuanto hombre. Jesús es en cuanto hombre y en cuanto Dios. Pero por si acaso, para que nadie diga, es que como era Dios, pues bueno, para que no digamos las tonterías, nos fijamos en Esteban, que murió igual que Jesús, apretando su alma contra Dios, en este caso contra el Hijo de Dios. Porque el que aprieta su alma contra el Hijo de Dios, la aprieta contra el Padre. Lo dice Jesús, ¿no? Mi Padre y yo somos uno. Juan 14, 11. El Padre y Dios somos uno. Apretar tu alma contra Jesús es apretar tu alma contra tu Padre, sí, el mismo Padre de Jesús. El mismo Padre de Jesús. Bueno, pues vamos a ver por dónde nos continúa llevando el Señor. Vamos a dar una, relevancia especial, conforme Dios me ha inspirado, porque si esas catequesis fueran una inspiración mía, os doy un consejo: echar a correr cuanto antes en dirección contraria, ¿vale? Si esas catequesis fueran inspiración mía, os doy un consejo: echar a correr en dirección contraria, porque serían palabras de sabiduría de este mundo para deciros: mirad cuánto sé, sabiduría del mundo. Y quiero hablaros de Dios y desde Dios. Bueno, pues el Salmo 91 nos va a iluminar un poquito respecto a, digamos, este vivir con nuestra alma apretada contra Dios. Ya os he dicho otras veces, pero ahora lo digo de una forma especial, como el Concilio Vaticano II nos dijo a todos los discípulos y discípulas de Jesús, nos dijo que los salmos, siendo la oración fundamental que Dios enseñó a Israel y que de él ha pasado también a nosotros, su iglesia con minúscula, que la dedica, todo el mundo es bueno, vale, de acuerdo, pero no seamos más inteligentes que Jesucristo, ¿vale? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús a Pedro, ¿no es cierto? ¿Os acordáis? Vale, pues que nadie venga creyendo que sabe más que Jesús. No, sea quien sea, no sabe más que Jesús. Pero bueno, eso es una letra pequeña dentro de la catequesis. Pues dice el salmista, así decía la iglesia en el Concilio Vaticano II, que los salmos se cumplen como profecía en Jesucristo y en todos sus discípulos, es decir, también en nosotros. Alegraos y animaos, porque este salmo habla de vosotros y de mí. Dice el autor del Salmo 91, el autor, ¿sí?, humano, decimos, ¿no? Porque el autor es Dios. El que mora en el secreto de Dios, qué bonito, el secreto de Dios. ¿Qué es el secreto de Dios? En el Espíritu de Dios. Ese secreto inviolable al cual tienen acceso solamente los que buscan a Dios de verdad, con corazón sincero. Los que buscan a Dios con corazón sincero.
El que mora en el secreto de Dios pasa la noche a la sombra del Señor. A veces la noche de su vida, la noche del desánimo, la noche de la prueba, la noche en que no sabes ya en qué creer. Esas noches acontecen. ¿Por qué, Padre? Porque el demonio es tan tonto, uy, va a tomar represalias conmigo, esperemos que Dios me lo pare. Pero lo repito, el demonio es tan tonto, que aún no sabe que cada noche oscura se convierte en un peldaño que nos acerca más a Dios. Y por eso Dios lo permite. Y esto no es literatura, esto es la experiencia de todos los santos. Y si hemos leído la vida de cualquier santo, os sabéis perfectamente que eso es verdad. Para ellos y para ti. Cuando tienes algo que no entiendes, pero estás ahí en esa búsqueda de Dios, esa noche oscura, esa noche de desánimo, esa noche de tristeza, esa noche que casi te desesperas porque no ves futuro en tu vida, esa noche de tu soledad es un peldaño. Aprovéchalo con sensatez, con sabiduría. No tomes decisiones por tu cuenta, nunca, nunca, nunca. Porque esa noche es un peldaño donde subes un poco más. Y cada peldaño te aprietas más contra Dios. Aprieta mi alma contra ti. Bendito David, a quien Dios le inspiró esta oración tan preciosa que hace parte de nuestra vida, un día sí y otro también. Sobre todo en esos días en que más somos probados, aprieta mi alma contra ti. En esos días que más somos probados, aprieta mi alma contra ti. No busques fuentes de agua fuera de la fuente que emana del costado de Cristo. Sus palabras vivas salen del costado de Cristo. Y murió en la cruz y se dejó atravesar por una lanza para que tú pudieras beber sus palabras de vida, esas palabras que el Padre le había dado y que él dijo, yo guardo su palabra, y nos la fue diciendo a lo largo de todo el Evangelio. Y como continuamos sin querer, se dejó abrir el costado para que pudieras beber de esas palabras. Si crees que esto es una poesía, no continúes oyendo. No vale la pena. Si creéis que esto es poesía, ¡ay, qué bonito que habla el Padre Antonio, qué poético! No vale la pena que sigáis escuchando. Porque estas catequesis son para escuchar a Jesús, no a mí. Porque yo no estoy hablando por mi cuenta, no sé tanto como para hablar por mi cuenta, no soy tan listo, tan inteligente, mucho menos tan santo, ¡ay, pobre de mí! Pero Dios me ha pedido la lengua prestada para que hable en su nombre. Y es lo que estoy haciendo. Ahora entendemos mejor el Salmo, ¿no? El que vive en el secreto de Dios, en el misterio de Dios. El secreto de Dios es el misterio. Inaccesible a los hombres, tranquilo. Porque el misterio se abre con la palabra. Y si estás dentro de la palabra, ya vas teniendo poco a poco acceso al misterio, a esa luz indeficiente que llamaban los santos padres de la Iglesia, la luz que no se apaga. Y va diciendo a Dios, ¿qué va diciendo a Dios? Mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Vamos a ver un poquito, porque a veces rezamos como papagayos. No os estoy insultando, porque yo he rezado muchas veces como un papagayo, por lo tanto, ahí entro yo también, ¿vale? Sí, nos repartimos la culpa y es más suave llevarla, ¿verdad que sí? Porque mirad, a veces en oraciones hechas, ¿no? De San Pepito, San Juanito, o sea, quien sea, leemos, ¡ay, qué bonito! Señor, mi refugio, Señor, mi fortaleza, Señor, tata. Pero de nada sirve que tú digas, Señor, mi refugio y mi fortaleza, si no pones la firma de Dios. ¿Cuál es?
mi Dios en quien confío. Porque si no confías en Dios en tus pruebas, ¿cómo vas a tener la cara dura de decir mi refugio y mi fortaleza? A ver, ¿qué cara dura es esa? Habrá que aprender a confiar en Dios, ¿no? Para eso está la oración. Para eso está la palabra de Dios. Tú ves que se va cumpliendo en ti, poco a poco, poco a poco. Imaginaos, por ejemplo, una región, aquí en España, pues tenemos regiones que llamamos relativamente secas, que cuando no llueve queda todo hecho un erial. Y hay embalses, pantanos, que en el invierno recogen el agua. ¿eh? Y después, cuando llegan estos momentos del estío, que no llueve y se seca todo, con estos embalses se puede dar vida a estas tierras por medio de acequias. Bueno, ¿y a dónde quiero llegar yo? Pues nos llenamos del agua de Dios, del agua viva de Dios, del agua viva de Dios. Y en momentos de sequía, esta agua de Dios viene en nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque ya aprendiste a beber. Dios te ha enseñado a beber de su agua. Dios ya te ha enseñado a beber de su agua también en tiempo de sequía. ¡Qué maravilla! Cuando Jesús dice, Juan 7, ¿no? El versículo 37, dice, si a Jesús, puesto en pie, gritó, o sea, con voz fuerte, para decir lo importante que era lo que estaba diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene las entrañas secas, venga a mí. Si alguno tiene que ya no puede ni hablar porque la sequía le mata totalmente la oración, que venga a mí y beba. Beba el que crea en mí. De su seno, de sus entrañas, correrán ríos de agua viva. Refugio mío, alcázar mío, mi agua viva, que me fortalece, que me da la vida, que hace que a pesar de mis pruebas yo continúe dando frutos. Que hace esta agua viva que a pesar de mis pruebas yo dé fruto en las 4 estaciones del año. En primavera, en verano, en otoño y en invierno, porque no me falta el agua. Y porque mi tierra, de mi alma, en este contexto tierra y alma son sinónimos, está preparada para dar fruto todos los meses del año. Todos. Como dice el profeta Dios por medio del profeta Ezequiel. No recuerdo si es capítulo 36 o 37. Pero bueno, como no quiero induciros a un posible error, lo voy a buscar porque vale la pena que lo tengáis presente. Bueno, esperemos que no se me cargue la catequesis entera en todo esto, ¿no? A ver un momento. Ay, Señor mío y Dios mío, ¿dónde estará esto? Ay, esto no estaba previsto y por eso lo estoy buscando. Esto no estaba previsto y por eso lo estoy buscando. Pero mirad, mis queridos, lo siento mucho, no lo encuentro y no quiero, digamos, no quiero hacer, en fin, estropear la catequesis. Lo podéis buscar en Google, Frutos 12 meses al año y ponéis entre paréntesis profeta Ezequiel y lo encontraréis en Google. Y nosotros seguimos la catequesis, tal y como estaba prevista. Muy bien. Bueno, entonces el salmista, ¿por qué dice el salmista? Que hemos visto antes,
refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Pues porque está pasando una prueba terrible. ¿Qué prueba? Pues la prueba que todos conocemos. El mundo tiene su propia sabiduría. Y cuando alguien va por ahí con una sabiduría diferente, que es la sabiduría de Dios, el mundo le hace la oposición y la persecución. Los fariseos rezaban 86 horas al día. Sí, para que entendamos por dónde voy. Y sin embargo, todo era según la sabiduría de este mundo. Lo que hacían era para recibir aplausos de los demás, la admiración de los demás. Y vino Jesús, sabiduría del Padre, como le llama San Pablo. Y esa competencia no les gustó. No les gustó la competencia de Dios. ¿Se puede llegar a tanta perversidad? Se llegó. Se llegó. Y esto lo digo para deciros que esta perversidad se puede repetir en ti y en mí. Sinceramente, a estas alturas de nuestra vida, que estamos sedientos de la palabra de Dios, no creo que esta perversidad se dé, pero posiblemente se ha dado en tiempos anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, como decía, pues para ahí va un poquito, ¿no? Jesús, ¿qué es lo que dirá? Ya sabemos lo que dice Jesús. Habla al Padre, Juan 17, 14, les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo, porque mis palabras no son las palabras del mundo. Y el mundo no lo soporta que le pongan en evidencia. Y echa de manos de la violencia, del desprecio, de la persecución, de la burla. Todo eso fue lo que vivió Jesús. Y es nuestro patrimonio. Ay, Padre, pues sí que me lo pone mal. Calla. Es un patrimonio detrás del cual está tu Padre, que es Dios. Y por eso Jesús, como ya os he dicho otras veces, las últimas palabras que dijo a María Magdalena fueron Juan 20, 17, creo que está por ahí. ¿Cuál fueron? Vete donde mis hermanos y dile, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Si tu patrimonio es la cruz del Hijo, también tu patrimonio será el Padre del Hijo. Dios, ¿qué os parece el cambio? ¿Qué os parece el cambio? ¿Vale la pena entrar en esta aventura? Claro que vale la pena. Si tu patrimonio es lo vivido por Jesús con los fariseos, por el mundo en general, el patrimonio de Jesús con mayúscula fue su Padre. Y tu patrimonio con mayúscula es que Dios sea tu Padre. Que Dios no sea solamente el creador del mundo, porque a lo mejor eso a ti ni te va ni te viene el día una vez que te mueras. Pero que Dios sea tu Padre sí te va y que te viene. Tener por Padre al Padre de Jesús. Misterio de la cruz. Misterio de la resurrección. Misterio del Evangelio de Jesús. No te puedes quedar en el sillón, hijo mío. Tienes que ver cómo decir esto a quien sea. Anunciarlo como sea. Somos luz del mundo también con la palabra que anunciamos. Y como os he dicho muchas veces, cuando ya no te mueves de tu casa o del hospital o donde estés, porque la salud es lo que es y a todos nos va a pasar lo mismo, que sepamos que ese momento quizás sea el momento de nuestra mayor gloria, porque aquel que nos vea verá una luz que no ha visto nunca, la luz de los discípulos de Jesús que están coronando su victoria. La luz de los discípulos de Jesús que están haciendo visible su victoria, coronando su victoria. No, la vejez no es tiempo, como dicen tantos anuncios televisivos de esto que lo otro y tal, hay que planchar arrugas, comprar pelucas. Hazlo si te da la gana, ¿por qué no? Pero tenemos algo en nuestras manos infinitamente mayor. La corona de Jesús, coronados como hijos de Dios.
que es nuestro Padre, coronados como Hijo de Dios. Tú eres mi refugio, en ti confío. Tú eres mi refugio, dice el salmista. Confío en que ese refugio es seguro. Nadie me apartará de tu mano. Catequesis del buen pastor. Dice Jesús al final del capítulo 10. Mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. ¿Cuándo conocemos a Jesús? Cuanto más entremos en su palabra, más y mejor le conocemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que más cercano te ve Jesús a él y más cercano te ve. Y por eso dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre y yo somos uno. Y si nadie las arrebatara de mi mano, quiere decir también que nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Dios mío, esto es maravilloso. Os lo voy a leer porque es precioso. Dice así, en Juan 10, ¿no? En Juan 10, versículo 26, no, el 27. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué voz? El Evangelio. ¿Qué vais a buscar? La revelación es que salió de no sé dónde, de un tipo que después de 10 días de ayuno vio y oyó no sé qué, no, mejor que coma y que duerma, decía Santa Teresa de sus novicias cuando tenía estas cosas, hombre. Sentido común de esta mujer, ¿verdad que sí? Claro que sí. Mis ovejas escuchan mi voz. Y aunque lo otro sea cierto, no quita que mis ovejas escuchan mi voz. Hay que saber distinguir. Yo las conozco, ellas me siguen, les doy vida eterna. ¿Cómo? Tus palabras son vida eterna, dijo Pedro. Les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y continúa, el Padre que me las ha confiado. ¿Cómo? Sí, ¿cómo te llamas tú? Francisca, que sepas, Francisca, que sepas que el Padre le ha dicho a Jesús, en tus manos pongo a Francisca, te la encomiendo, haz de ella una discípula amada mía. Y para que no pequéis de envidia, todos los que estéis escuchando esto, ya os digo, todos los que estáis escuchando estas catequesis, en este momento, a la luz de este texto, sois franciscos y franciscas. ¡Hala! Ya no tenéis envidia, ¿verdad que no? ¡Hala! Pues adelante. Pero falta lo último. El Padre que me las ha confiado es el mayor de todos, del mundo entero. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Nadie. Ni todos los demonios juntos. Solo si tú te sueltas. Pero Él jamás te soltará. Aunque hagan fuerza millones y millones de demonios. Eso de millones y millones no es para meteros miedo. Es para deciros que el Padre es infinitamente mayor y más poderoso que todos ellos juntos. Que nadie os meta miedo, ¿vale? Que nadie os meta miedo. Digamos que ríos de vida, como os decía, salen del Evangelio de Jesús. Y ya ven profetizado todo ello, como os dije antes, de los salmos. Y por eso podemos ver como el salmista, Salmo 91, dice lo siguiente, ¿no? Aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. ¿Por qué? Porque estás de la mano de Jesús, tu buen pastor. Y estar de la mano de Jesús, tu buen pastor, significa estar de la mano de tu Padre. Mi alma se refugia en ti, en tu mano. La mano significa la fuerza. En la fuerza de Dios está sostenido, agarrado. ¿Entiendes?
totalmente. Nada más mirar con tus ojos verás la paga de los malvados. ¿Por qué? Porque tú has dicho, mi refugio es Dios y mi defensa. Qué maravilla, ¿no? Así empezaba, ¿no? El Salmo. Digo a Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi defensa. Y por lo tanto, ya no buscas enfrentar el mal con las armas con que todos lo enfrentan. ¿Cómo? Devolviendo mal por mal, insulto por insulto, desprecio por desprecio. Ya no necesitas. No es que seas un superhombre, una supermujer que estás por encima de todo eso, no. Cuando la ofensa te atraviesa el alma, como el alma no esté habitada por Dios, somos capaces de todo. Pero cuando está votada por Dios, cuando está nuestra alma habitada por Dios, vamos creciendo en Él, por Él y a causa de Él. Y ante el mal decimos, Señor, tú eres mi refugio, mi baluarte, mi fortaleza, mi defensa. Y este salmista resulta que le da la voz a Dios. Que se inclina ante ti porque has hecho de él tu refugio y tu defensa y tu fortaleza. Tu refugio y tu defensa y tu fortaleza. Así es. Damos un salto y vamos a ver cómo termina este salmo en los versículos del 14 al 16. Después de todo esto que ha dicho el salmista, Señor, tú eres mi salvación, Señor, eres tú mi fortaleza, Señor, tú eres mi defensa, Señor, tú eres mi refugio. Después de haber dicho todo eso, toma la palabra de Dios. Ay, sí. Abrir bien los oídos, porque toma la palabra de Dios a ver si lo que dice Dios como respuesta a este buscador suyo que es este salmista, a ver si resulta que tiene que ver contigo, ¿no? Porque entonces hemos acertado el pleno de todos los plenos. Pues dice Dios a quien se refugia en él. No es que tenga la cara bonita, eso puede ser, pero no es suficiente, ¿vale? No es suficiente tener la cara bonita. Dice Dios al que se abraza a él, eso sí, al que se acoge a él, eso sí, al que se refugia en él, eso sí, al que no devuelve mal por mal, insulto por insulto, desprecio por desprecio, porque deja que sea él el que le haga justicia. Entonces, a estos, y aquí estamos nosotros, al menos con el deseo profundo de llegar a esto, y muchos ya estáis en un camino muy largo. Os conozco, a los que conozco de aquí, lo sé. Y a los demás también, claro que sí, lo intuyo. Si no, ya os hubierais cansado de estas catequesis hace tiempo. Por eso tengo una intuición espiritual que me hace decir que sí, que estáis ahí. Estáis ahí. En ese decirle al Señor, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Bueno, pues ahora vamos a dejar hablar a Dios, ¿vale? Que ya está bien de que el Padre Antonio hable tanto. Vamos a dejar hablar a Dios. ¿Y qué dice? Pues dice Dios a estos que se refugian en Él, pues Él se abraza a mí, yo le liberaré. A ver, que esto es demasiado bello. Agarraos. ¿Ya? ¿Estáis agarrados al sillón? Cuidado, respirar bien. Dios considera que aquel que se refugia en Él es alguien que se está abrazando a Él. Ahí queda eso, ¿vale? Lo acaba de decir Él. Pues Él se abraza a mí.
¿Hay algo más bello en este mundo? Por favor, ¿hay algo en este mundo más bello que esto? Os digo una cosa, si es más bello que esto, no tengáis miedo. Ir detrás, ir detrás. El problema es que a veces hemos ido detrás de estas cosas y son espejismos. O ha durado tan poco. O mil cosas más que conocemos. ¿Quién te ama tanto, tanto, tanto como Dios, que es capaz de humillarse, abajarse, agacharse a tu altura y decirte, te abrazas a mí, te libraré, porque te abrazas a mí? Me he agachado tanto para que puedas abrazarte a mí. Y se agachó, vaya que se agachó. Se agachó, se hizo hombre. Y hecho hombre, se agachó más todavía. Se hizo más pequeño que Barrabás. Para que todos pudiéramos abrazarnos a Él. Y subir con Él al Padre. Y decir, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, Padre, me abrazo a ti. ¿Cómo me puedes amar tanto que ahora sé lo que significa que pueda abrazarme a ti? Yo pensaba que yo era un favor que te hacía a ti cuando rezaba. Era tan tonto, tan fariseo, tan súper fariseo, que yo pensaba que era yo el que te hacía un favor a ti cuando rezaba. Cuando en realidad era que tú me buscabas para poder abrazarme. Pues Él se abraza a mí. Y preparaos, no soltéis del sillón, que esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Cuidado con la respiración. ¿Sabéis quién es el primero que hemos conocido en toda la Escritura que se abrazó al Padre? ¿Lo sabéis quién es? ¿No? Claro que lo sabéis. Lo que pasa es que como leéis el Evangelio de corrida, pues no sabéis quién es. El hijo pródigo. Ay, Padre, qué bonito. Ahí está. Eso es para que cuando leamos la palabra no pasemos al versículo siguiente sin haberla absorbido por completo. El hijo pródigo, que venía donde venía, no voy a repetir lo que hizo, que esto no es una película barata. Ya sabemos lo que hizo. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y el Padre se adelantó y le abrazó, y se le echó al cuello, y se abrazaron los dos. Este es nuestro Dios. Buscad a este Dios. Buscad a este Dios, el Dios de la palabra, el Dios del Evangelio, el Dios de Jesús, el Padre de Jesús. Buscadle, 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 buscadle. No le puso una penitencia. No le puso, bastante penitencia hizo cuando dijo, iré a mi padre y le diré, no merezco ser hijo tuyo. ¿Os parece poca penitencia que hubiera dicho eso? El padre dijo, basta, no quiero que sufra más. Claro que es mi hijo. Claro que es mi hijo. Es más, en cuanto lo vea echaré a correr. Y lo hizo. No, esto no es una película, no es un cuento, no es ciencia ficción. Es el Evangelio de Jesús. Anunciado proféticamente en los Salmos. Os les cuenta como los Salmos son la oración perfecta que Dios regaló al pueblo de Israel y a la Iglesia. Porque dijo, como dije el otro día, San Romualdo de Ravenna, del siglo X, que los salmos son la única espiritualidad de la Iglesia? ¿Os dais cuenta de eso? Vais a perder el tiempo con oraciones inventadas por los hombres, por muy buenas que sean. Yo las respeto 1000 veces, sería incapaz de hacer unas oraciones así. Pero no me sirven, no me sirven. Yo necesito más. Necesito oraciones compuestas por Dios para mí. Ahí está. Necesito oraciones compuestas por Dios para mí.
Y dice pues él se abraza a mí. ¿Qué dijo David? Aprieta mi alma contra ti, dijo David. Dijo David, aprieta mi alma contra ti. Y inspiró al salmista para decir, pues él se abraza a mí. Y Jesús nos habla de ese hombre, ese hijo pródigo, presuntuoso, orgulloso, prepotente. Aquí no hay quien viva, me voy. Aquí no hay quien viva, me voy, no aguanto más, ni a mi hermano ni a nadie. Mi padre no ha hecho nada malo, pero bueno, además me tiene que dar la pasta, por lo tanto me voy a portarme. ¡Hala, dame mi pasta, dame mi parte de herencia! Voy a portarme bien, o sea que me mande con la ropa puesta y adiós. Y le dio la herencia. Y volvió. Y no le recordó ni uno solo de sus pecados. Le abrazó, y le abrazó, y le abrazó. Esto pasa cada vez que te confiesas, ¿no sabías? Aunque sean pecados leves, el abrazo no te lo quita nadie. El abrazo no te lo quita nadie. Sí, aquel pecado que hiciste y que te da vergüenza decirlo, ese pecado vale 3 abrazos. Vete ya de una vez. No te dé miedo ni vergüenza. Nada te podrá privar del abrazo de Dios. Nada ni nadie te puede privar del abrazo de Dios. Hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa y volvemos a dar la voz a Dios. Pues Él, dice Dios, se abraza a mí. Y ese abrazo rompe todos los nudos. Yo he de librarle todos los nudos, todo el mal que hizo, todo el mal que hizo. Todo el mal que hizo. Todo es todo. Todo es todo. Yo desataré todos sus nudos, para que nada le impide vivir junto a mí, porque se abraza a mí. Le exaltaré, porque me conoce. Conoce mi nombre significa me conoce. Me conoce. Sabe cómo es mi corazón. Sabe que le quiero. Sabe que le amo. Lo sabe. Cada paso que da era una llama de fuego que le acercaba más a mí. Y fue perdiendo el miedo. Del pasado por las heridas pasadas, del presente por lo que te pasa y del futuro porque lo está poniendo en mis manos. Se abraza a mí. El futuro lo está poniendo en mis manos. Y sabrá lo que tiene que hacer porque ya está en mis manos. Me llamará. Los salmos son un clamor a Dios, Señor, líbrame, Señor, perdóname, Señor, alegra mi alma. Son un clamor continuo de lo que somos como hombres y mujeres. Y estaré a su lado en la desgracia. Estaré a su lado. Estaré con Él. Estaré junto a Él. Estaré junto a Él. Jesús levantado en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabía que el Padre estaba junto a Él. Y así es como tú te vas a morir. Con el Padre junto a ti. ¿De verdad, Padre Antonio? No os miento. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no fue un grito al vacío. Era el Padre que le estaba sosteniendo en su dolor, en tanta humillación. Era para volverse loco. Fue tan terrible la humillación de Jesús y tan grande el dolor que era para haberse vuelto loco. Y sin embargo, la señal de toda su cordura fue cuando perdonó. Padre, perdónales, no sabe lo que hacen. Padre, vamos, llévame, hemos terminado, hemos ganado al demonio, hemos ganado al mal, hemos salvado al hombre. Padre, vamos. Fin.
en tus manos encomiendo mi espíritu. Forma bellísima de nuestro paso por este mundo. Porque así mueren o queremos morir todos los discípulos y discípulas de Jesús. Os pongo el nombre del Salmo, Salmo 91, ¿vale? Salmo 91. Algunas Biblias tienen una numeración que varía por razones históricas que no viene ahora al caso. Algunos lo tienen en el número 90, pero bueno, con lo que os he dicho del Salmo, distinguís entre uno y otro. El que vive en el secreto de Dios pasa la noche a su sombra, diciendo adiós, refugio mío, alcázar mío, etc. Y al final, a partir del versículo 14, Él se abraza junto a mí. Otras traducciones dicen, Él se puso junto a mí, es lo mismo. Pero Él se abraza contra mí. Es la traducción más fiel. Y no la vamos a comparar a se puso junto a mí. Se abraza. Y como esta palabra, estos salmos se cumplen en Jesús, dad rienda suelta a toda vuestra imaginación. ¿Ya lo habéis dado? Vale. Meteros en una máquina prodigiosa y multiplicar vuestra imaginación por 100.000. La que tenéis ahora multiplicado por 100.000. ¿Ya? ¿Lo habéis hecho? Bueno, pues aún así es absolutamente imposible imaginarnos qué pasó en el cielo y en la tierra cuando Jesús vio que ese salmo se cumplía en él. El Padre le decía, tú te abrazas a mí, te libraré de la muerte. ¿Qué os parece? ¿Por qué? Para que tú sepas morir. Para que tú sepas morir. Y para que yo sepa morir. Dejémonos de sustos tontos. Él se abraza a mí, lo libraré. Se abraza a mí. Y el que muere así no pasa por el purgatorio. Lo diré 1 y 1000 veces. El que muere así porque ha vivido así, aunque sea solamente los últimos 6 meses de su vida, ya es suficiente. Para Dios ya es bastante. Él se abraza a mí. Le liberaré. ¿Cómo viviría Jesús los últimos minutos de agonía en la cruz? 1.000 dolores, no, 10.000, 1.000.000 de dolores. Pero todos quedaban debajo frente a este salmo que se cumplía en él. El Padre diciéndole, te estás abrazando a mí. Claro que te liberaré, hijo mío. Qué ganas tengo de verte rey, glorioso, conmigo. Te abrazas, yo te libraré de la muerte, te levantaré. Por eso Jesús es Rey de Reyes, como dice San Juan en el libro del Apocalipsis. Me conoces, yo conozco al Padre, decía Jesús a los fariseos. Vosotros rezáis 86 horas al día y no sabéis ni a quién rezáis, porque no conocéis al Padre, porque nunca habéis pasado la palabra de la mente al corazón. Por lo tanto, ¿de qué os sirve todo eso? Estaré en tu lado en la desgracia. Y el Padre estuvo junto a su Hijo en la cruz. Era promesa del Padre, no es un invento mío. Y cuando la cruz nos mortifica a nosotros, que sepas que Dios está contigo en tu desgracia, en la persecución, en el odio por ser discípulo. Él está contigo y te libra también. Le libraré y le glorificaré. Le haré ver mi salvación. Este ver que significa participar, como os he dicho otras veces, ¿no? Que el verbo ver en la literatura, en la lengua, digamos, idioma hebreo, tiene muchísimas direcciones, mucho más ricas que nuestras lenguas latinas, como es el español. El hebreo es muchísimo más rico. Y ver significa muchas veces, como en este caso, participar.
participar de mi salvación. Bueno, pues vamos a ver si en Salmo 126 Dios nos permite coronar esta catequesis. ¿Os dais cuenta de lo bien que habla Dios? ¿Qué creéis que soy yo? Por favor, que me está dando la risa. ¿Creéis que soy yo? Primero me da risa y luego me da pena porque soy idólatra. No. Dios se rebaja tanto que me ha pedido, como he dicho antes, prestada la lengua para hablar, la boca para hablar. Pero Él es el que habla. Él es el que habla. Y todos los que predican el Evangelio, tanto sacerdotes como seglares o religiosos, sabemos que es Dios el que habla por medio nuestro. Porque si hablas tú, pobre gente y pobre de ti. Pobre de ti porque estás perdiendo el tiempo y pobre gente porque está viviendo engañada. Pero los que tienen discernimiento saben muy bien quién habla en su propio nombre, como si fuera un modelo de pasarela, que no es otra cosa más que eso. Perdonad, me está dando la risa. Cuando hay gente que habla, creído que habla bien, los he comparado con modelo de pasarela. Hay el purgatorio que me va a esperar. A vosotros no, pero a mí sí. Pero bueno, pues si estáis riendo, pues a vosotros también, ¿vale? Modelo de pasarela, cuando creemos que hablamos bien. Dios mío. Es Dios el que habla. Bueno, pues terminamos el Salmo 126. Israel ha estado esclavo, o digamos, súbdito en Babilonia, y Dios ya les levantó el castigo y volvieron a la tierra otra vez. Volvieron, ¿no? Y entonces el salmista canta la hazaña de Dios, el amor de Dios que les ha tenido, les ha perdonado, vuelven a la tierra. Y dice, cuando Yahvé nos hizo volver a los cautivos, nos hizo volver, nos quedamos soñando, no nos queríamos que Dios nos perdonara, no nos queríamos que Dios nos devolviera todo lo que nos habían robado los gentiles, no nos lo creímos. Por nuestros pecados fuimos fuera, porque renegamos de Dios 1000 veces con idolatrías. Nos ha perdonado y volvemos. Este Dios no hay quien lo entienda. ¿Cómo puede perdonar tanto? ¿Pero cómo puede perdonar tanto? Sí, así es, para que tú y yo lo sepamos. Dice, se nos llenó de risa nuestra boca, no podían ni hablar. Nuestros labios, gritos de alegría. Increíble que Dios ame tanto, increíble, increíble, increíble. Hasta murió en la cruz por ti. Increíble, ¿verdad? Pero murió en la cruz por ti y por mí. Entonces la gente decía, Dios ha hecho grandes cosas con este pueblo. Lo decían con envidia, viendo la alegría de este pueblo. Les ha devuelto la tierra. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Ali iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Así es. Nosotros llevamos en nuestro corazón las semillas de Dios, su palabra. La compara el mismo Jesús en la parábola del sembrador. La semilla que cae en tierra buena, en alma buena. Tierra y alma aquí son sinónimos. Que la acoge, sin poner tú la letra pequeña. Deja que caiga como es. Y entonces florece. Y tú gritas de gozo y de alegría porque haces obras que nunca habías hecho, porque eras impotente para perdonar, impotente para muchas cosas más. Ni siquiera sabías rezar. Hacías como un papagayo, pom, 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 una oración detrás de otra. Ya has cumplido, adiós, muy buenas. No, ahora es una oración que sale del alma. ¿Por qué? Porque Dios te quiere, hace estos milagros en ti. Y cuidado, atento, atento y atenta. Los milagros de Dios en ti no han hecho más que empezar. Van a continuar a más, a más, a más. Hasta que te diga, ve conmigo. Se llama momento de la muerte. Amén.